La encuesta de cultura política es una operación estadística que desarrolla el DANE tomando como años de referencia los años impares continuamente de forma bienal desde el año 2011. Es decir, que el país cuenta con una evolución de los principales aspectos de la cultura política de los ciudadanos colombianos mayores de edad, es decir, que residen en el territorio nacional y que tienen 18 años o más en 2011, en 2013, en 2015, en 2017, en 2019 y ahora en 2021. En donde el hecho de que esta encuesta suceda en un año impar, lo que busca es reconocer cuáles son los procesos electorales o los procesos democráticos de referencia más importantes sobre los cuales se pueden poner a prueba estos principios democráticos y esta cultura política de los colombianos y colombianas mayores de 18 años. En este caso en particular tenemos una caracterización no solo de los elementos asociados con las instituciones políticas o la cultura política, sino también de la confianza interpersonal e institucional y de dimensiones de capital social que, como lo evidencia la encuesta de cultura política 2021, fueron muy afectados como consecuencia de la pandemia y las medidas institucionales que tuvimos que enfrentar, sobre todo en términos de confinamiento y restricciones a algunas libertades como la libertad de movilidad. Cuando nosotros indagamos a los colombianos y colombianas mayores de edad que participan en la encuesta de cultura política y hacen representativas sus respuestas para casi 35.8 millones de colombianos y colombianas mayores de edad, encontramos que a la hora de enfrentarlos sobre cuáles son los atributos que deben existir para que un país sea democrático, en 2021 el 81% de ellos consideró que era importante o que era necesario que existiera o se manifestara el derecho a elegir y a ser elegido. El 75.3% de los colombianos o colombianas considera que es importante que existan autoridades locales, municipales, departamentales y nacionales elegidas por voto popular como un requisito para que el país sea democrático. En 2021, el 76.6% de los 35,8 millones de colombianos o colombianas que son representativas en esta encuesta mayores de edad reporta que es muy importante vivir en un país democrático. Esta prevalencia refleja un retroceso, en este caso de 4 puntos porcentuales, frente al 80,6% de colombianos y colombianas que en 2019 habían expresado que era importante o muy importante vivir en un país democrático. En este caso, en 2019, tenemos que el 84,6% de colombianos y colombianas mayores de edad nos dijo que Colombia era un país medianamente democrático o democrático. En este caso, en 2021, estamos viendo que el 81% de colombianas y colombianas mayores de edad considera que el país es medianamente democrático o altamente democrático, con lo cual estamos observando un retroceso, en este caso de 3,6 puntos porcentuales de menos de colombianos y colombianas que consideran que Colombia es un país democrático, esto entre 2019 y 2021. Bueno, cuando nosotros estamos en el módulo de servicio al ciudadano y queremos entender qué sucede con los trámites que realizan los ciudadanos con el Estado, que nos permiten acercarnos transaccionalmente a percepciones de confianza y de corrupción, pues es importante resaltar que la pandemia generó una alteración sobre la participación de colombianas y colombianos mayores de edad que realizaron un trámite frente a una entidad pública entre 2019 y 2021. En este caso, en 2019, casi una cuarta parte, exactamente el 25,5% de colombianos mayores de edad realizaron un trámite con una entidad pública, mientras que en 2021 solamente el 15,4% de ellos, recordemos de aproximadamente 35.8 millones de colombianos mayores de edad representativos en esta encuesta, que realizaron efectivamente un trámite
con una entidad pública en donde la jerarquía de la frecuencia de estos trámites no se ha alterado, donde los más recurrentes están asociados con la seguridad social, en segundo lugar con la identificación y en tercer lugar con la administración tributaria o el pago de impuestos. Una vez en el módulo de corrupción, la encuesta de cultura política aborda la frecuencia según la cual los colombianos se relacionan con el Estado, define las posibilidades de que haya sobornos en esas transacciones entre los ciudadanos y el Estado y adicionalmente permite una calificación del nivel de corrupción percibido por los ciudadanos entre diferentes actores u organizaciones, en donde se resalta que son los gremios y las empresas los que son mejor calificados en términos de corrupción y en segundo lugar los entes de control, aunque entre 2019 y 2021 la pérdida de sensación de ausencia de corrupción en los entes de control tuvo el retroceso más importante. Se indaga en términos generales si los colombianos mayores de edad consideran que la percepción de corrupción ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido. En relación con la manifestación de que la percepción de corrupción ha aumentado, es importante recordar que en 2017 aproximadamente el 79% de los colombianos mayores de edad consideraba que en el último año la percepción de corrupción había aumentado. En 2019 estamos encontrando una reducción importante, entonces solamente el 64,9% de los colombianos mayores de edad percibe que aumentó la corrupción en el último año en el país. En este caso, en 2021, estamos viendo un incremento que nos ubica todavía por debajo de los niveles de 2017, en donde el 73,2% de los colombianos mayores de edad percibe que el cambio de la sensación de corrupción en la institucionalidad colombiana incrementó en el último año. Recordemos que en 2019 el 50,8%, es decir, casi el 51% de colombianos mayores de edad consideraba que en el sector salud sucedían los casos más graves de corrupción. En este caso, en 2021, solamente el 40,6% de colombianos mayores de edad considera que en el sector salud se están presentando los casos más graves de corrupción. Esta disminución, que está asociada a una política pública que busca mejorar la transparencia en la prestación del servicio de salud, no se representa, por ejemplo, en el caso del sector de educación. En 2019, el 6,5% de los colombianos mayores de edad consideraba que en el sector de educación se presentaban los casos más graves de corrupción. En 2021, el 11,2% de ellos está considerando que en el sector de educación se presentan los casos más graves de corrupción, lo cual es consistente con la proliferación de evidencias alrededor de la corrupción en algunos departamentos en cuanto a la administración del plan de alimentación escolar. Recordemos que la encuesta siempre es representativa para 35,8 millones de colombianos y colombianas mayores de edad que residen en el territorio nacional. Y tomando como referencia el proceso electoral regional de alcaldes, gobernadores, asambleas y consejos municipales que sucedió en octubre de 2019, la encuesta de cultura política establece que aproximadamente 3/4 partes de los colombianos mayores de edad participaron en este proceso electoral, algo que exactamente corresponde al 75,6% de los colombianos mayores de edad, en donde los menores niveles de participación se dan en Bogotá, y resaltamos que en el caso de los municipios PEDET la participación fue incluso superior al promedio nacional, recordemos que era del 75,6%, y para los municipios PEDET encontramos que el 77,7% de los colombianos mayores de edad participó en los procesos electorales regionales de 2019. Dentro de las razones que están expresando los colombianos mayores de edad para no haber participado en los procesos regionales de 2019, destacan en su orden el desinterés, la percepción de que los políticos son corruptos, que los candidatos prometen y no cumplen, y la falta de credibilidad en el proceso electoral.
Para todos estos elementos estamos encontrando que más del 27% de los colombianos mayores de edad que no participaron en el proceso electoral o que no votaron, pues están aduciendo estas causas en términos de desinterés o de falta de confianza en la institucionalidad política para no haber ejercido su derecho al voto. En este aspecto es importante resaltar que entre 2019 y 2021 tenemos una reducción muy importante de personas o de participaciones de personas que no votaron, aduciendo que no lo habían hecho porque no habían podido inscribir su cédula, lo cual es un elemento muy importante a la hora de eliminar esa barrera básica de ausencia de inscripción de la cédula como motivador de la ausencia de participación en los procesos democráticos en el país. Uno de los elementos más relevantes de la encuesta de cultura política está asociado con la calificación que proveen los colombianos y colombianas mayores de edad de su ideología política en una escala de 1 a 10. Tenemos escalas de números enteros de 1 a 10, en donde el 1 en la escala numérica se aproxima a la izquierda y el 10 a la derecha. Por eso, todas aquellas personas que hayan dado una calificación a su posición ideológica de 1 a 4 entran en la categoría de izquierda, calificaciones de 5 y 6 de centro y 7, 8, 9 y 10 como una calificación de derecha. En este caso en particular es importante resaltar que el 14% de las colombianas y colombianos mayores de edad expresaron que su posición ideológica se incluía en una categoría de izquierda. Mientras tanto, el 44,3% de ellos expresa que su posición ideológica se inscribe en una posición de centro y el 17,9%, superando a la posición de izquierda, expresa que su posición ideológica se encuentra dentro de la categoría de derecha, es decir, en una calificación de 7, 8, 9 o 10. Importante resaltar que frente a izquierda y derecha existe una supremacía del no sabe o no responde, en donde el 23,8% de las colombianas y colombianos mayores de edad expresan no saber o no querer compartir con el DANE su ideología política a través de esta metodología de clasificación. Entre 2019 y 2021, los movimientos más importantes que nosotros estamos observando están asociados con una reducción de 5,1 puntos porcentuales de la prevalencia o de la proporción de colombianos mayores de edad que asignan una calificación de 10 a su posición ideológica, es decir, de derecha, la cual es absorbida en su gran proporción por un incremento, en este caso, de 4,1 puntos porcentuales en cuanto a la fracción de colombianos que expresan que su calificación para caracterizar la posición ideológica es exactamente de 5. Es decir, que entre 2021 y 2019 estamos viendo una moderación de las posiciones ideológicas consolidada frente a una disminución de la extrema derecha hacia el centro, lo cual es un movimiento que viene manifestándose a lo largo de las últimas lecturas de la encuesta de cultura política. Tanto es así que cuando nosotros comparamos la encuesta de cultura política de 2015, 2017, 2019 y 2021, vemos continuamente una tendencia ascendente en la fracción de colombianos que considera que su ideología política está asociada con la categoría centro, es decir, que asignan calificaciones de 5 y 6 sobre 10 a su posición ideológica. En este punto y como consecuencia seguramente del aislamiento derivado de la gestión epidemiológica de la pandemia, vemos una disminución drástica del porcentaje de colombianos mayores de edad que participan efectivamente en un grupo, organización o instancia. En este caso, solamente el 13% de los colombianos mayores de edad reporta participar de un grupo, organización o instancia, que cuando entramos a desagregar entre 2019 y 2021 en las diferentes categorías de grupos, vemos como, por ejemplo, la pertenencia a una organización religiosa pasa de un 6,7% de colombianos mayores de edad en 2019 a solamente un 4,6% de colombianos y colombianas mayores de edad perteneciendo a una organización religiosa. En segundo lugar, cuando nosotros vamos a una cooperativa de trabajo,
mientras el 1,4% de los colombianos participaba en una cooperativa de trabajo en el año 2019, en el año 2021 solamente un 1,1% de los colombianos mayores de edad participaba en una cooperativa de trabajo, lo cual muestra cómo las consecuencias indirectas del aislamiento y los confinamientos pues disminuye la propensión a participar en grupos o redes por parte de los ciudadanos colombianos. Como red de apoyo y confianza, si ustedes lo recuerdan, en 2019 identificamos al grupo de personas, pueden ser familiares, pueden ser amigos o colegas de trabajo, que cumplen dos atributos intuitivamente muy básicos. El primero, personas con las cuales tenemos un contacto social, que nos visitan o que visitamos con alguna frecuencia, o personas que en el caso de un despido súbito del trabajo llamaríamos en primera instancia para poder contribuir a recibir un consejo o a encontrar una forma de sustituir el trabajo del cual hemos sido despedidos. Recordemos que en 2019 nosotros decíamos que aproximadamente una tercera parte de los colombianos y colombianas mayores de edad tenía la posibilidad de contar con una red de características similares a las que acabamos de plantear. Es decir, el 65,2% de los colombianos mayores de edad contaba con una red de apoyo o confianza en los términos que lo acabamos de describir en 2019. Mientras tanto, en 2021 estamos viendo que solamente el 51,8% de colombianos mayores de edad contó con un grupo o una red de apoyo y confianza, lo cual corresponde a una caída de 13,4 puntos porcentuales que se distribuye relativamente de forma homogénea en todas las regiones para las cuales es representativa la encuesta. Y además, lo que nosotros estamos presentando el día de hoy es que si bien aumentó el aislamiento por la no posibilidad de contar con redes de apoyo, para aquellos, es decir, para esa mitad de colombianos y colombianas mayores de edad que todavía es probable contar con una red de apoyo, el tamaño de esa red de apoyo se redujo en términos discretos de 6 amigos o familiares a 5, en donde las características más importantes de esas personas que conforman una red de apoyo o más frecuentes son personas que se graduaron de bachillerato, que tienen un empleo y que son familiares y que adicionalmente tienen opiniones políticas parecidas a la persona que está siendo beneficiaria de esta red de apoyo. Cuando la encuesta de cultura política aborda la medición de los niveles de confianza de los ciudadanos mayores de edad residentes en el territorio nacional, lo hace pidiendo una calificación de 1 a 5 frente al sujeto o a la institución sobre la cual se predica la confianza por parte del colombiano o colombiana mayor de edad. En este caso, la calificación es de 1 a 5, sobre si 4 y 5 indican una confianza muy importante en esas personas o en esa institución. La calificación 1 y 2 es una ausencia de confianza y 3 es una indiferencia frente a los niveles de confianza que predican las personas frente a otras y sus instituciones. En este caso en particular, centrados en los niveles de desconfianza, es decir, en la calificación 1 y 2, estamos viendo que en 2021 el 6,2% de los colombianos mayores de edad desconfía bastante o mucho en personas desconocidas y el 5,9% de ellos desconfía bastante o mucho en personas de otra nacionalidad. Para ambas categorías estamos viendo una reducción de esos niveles de desconfianza moderada y extrema, en donde en el caso particular de personas de otra nacionalidad pasamos de un nivel de desconfianza que se representaba con el 7,9% de colombianos expresando una desconfianza moderada o extrema frente a personas de otra nacionalidad a un 5,9%, lo cual corresponde a una reducción de 2 puntos porcentuales. Contrario a esta disminución de los niveles de desconfianza que estamos observando, vemos un crecimiento en la desconfianza moderada y extrema de los colombianos mayores de edad en sus amistades y en sus vecinos, tal vez como resultado de las condiciones particulares de aislamiento que generó el confinamiento.
En relación con la proyección de confianza institucional y con la misma metodología de la calificación, es importante resaltar que para todas las instituciones que indaga el DANE hubo una disminución de la participación de ciudadanos que confían mucho en esas instituciones. Recordemos que confiar mucho implica asignar la calificación de 4 y de 5 en la escala de 1 a 5 que nosotros pedimos para analizar este comportamiento o esta percepción de confianza institucional. El retroceso más importante en la participación de colombianos mayores de edad que confían mucho en alguna institución se da en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces, si bien en 2019 el 30,7% de los colombianos mayores de edad confiaba mucho en la Registraduría Nacional del Estado Civil, en 2021 estamos viendo que solamente el 18,3% de colombianos mayores de edad confía mucho en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Sin embargo, es importante desde el punto de vista institucional ver cuáles son las calificaciones promedio. En este caso en particular, en 2021, la calificación más alta de 1 a 5 en promedio en materia de la confianza institucional de los ciudadanos colombianos mayores de edad se da frente a las fuerzas militares con una calificación de 2,8 y la calificación más baja se da a los partidos y movimientos políticos con una calificación promedio de 2/5. En este caso, los retrocesos más importantes en términos de calificación promedio de las instituciones que nosotros estamos indagando se encuentran en la Registraduría Nacional del Estado Civil con una disminución de calificación de 4 décimas y en la Defensoría del Pueblo también con una reducción de 4 décimas. Finalmente, para el caso del Congreso de la República, nosotros estamos observando que mientras en 2019 la calificación promedio en términos de la confianza ciudadana en la institución del Congreso de la República era de 2,4, pasa en 2021 a 2,1 puntos, reflejando un retroceso en este caso de 0,3 puntos de calificación. Una variable indirecta para aproximar el nivel de cohesión social de nuestro país se da a través de la respuesta a la pregunta ¿a quién no quisiéramos tener de vecinos? Aquí lo que nosotros estamos viendo es que en 2021 el 53% de los colombianos y colombianas mayores de edad está expresando no querer vivir o tener de vecino a un consumidor de sustancias psicoactivas, en donde aquí, a pesar de que vemos una posición mayoritaria, estamos viendo una reducción de este interés de no querer ver a una persona consumiendo sustancias psicoactivas como vecino, porque en 2019 esta prevalencia era del 63,7%. Por otro lado, cuando nosotros vamos a ver la situación específica de personas, por ejemplo, en situación de prostitución, establecemos que en 2019 el 27,8% de los colombianos mayores de edad no quería tener de vecinos a una persona en situación de prostitución, algo que en 2021 predica para el 20,9% de los colombianos mayores de edad. Al cierre de la encuesta de cultura política, cuando vemos que las dimensiones democráticas, de confianza y de cohesión social, así como de capital social, son fundamentales para la consolidación de la calidad de vida de los habitantes colombianos, encontramos de forma recurrente como para una mayoría contundente de colombianos mayores de edad, la familia es una dimensión fundamental para sus condiciones de vida. En este caso, el 96% de colombianos mayores de edad considera que la familia es altamente importante para la definición de sus condiciones de calidad de vida, seguido del 87,8% de colombianos que considera que el tiempo libre es esencial para la calidad de vida, seguido del 86,7% de colombianos que considera que el trabajo, tenerlo y de calidad es importante para su bienestar, finalizando con la política, en donde apenas el 20,2% de colombianos considera que la política es una dimensión importante a la hora de mejorar o de definir sus condiciones de bienestar. En cuanto a la percepción frente a los acuerdos de paz en materia de su contenido y su implementación, el DANE ha querido, aprovechando la representatividad estadística de los municipios PEDET,
indagar sobre cuál es la percepción o el nivel de satisfacción de los colombianos mayores de edad frente al contenido de los acuerdos de paz. ¿Cómo? Con una calificación de 1 a 5, en donde 1 y 2 expresan insatisfacción, 3 indiferencia o ausencia o una posición intermedia y 4 una satisfacción muy marcada frente al acuerdo de paz. También es importante resaltar que en cuanto al contenido y a la forma de implementación, la opción de no sabe, no responde es supremamente importante a la hora de establecer qué está pasando con la sociedad colombiana frente a los acuerdos de paz. En primer lugar, es importante resaltar que el 43,2% de los colombianos mayores de edad se considera insatisfecho frente al contenido de los acuerdos de paz, mientras que el 25,3% de los colombianos mayores de edad tiene una posición neutra y el 19% tiene una posición de satisfacción. Si nosotros agregamos la posición de satisfacción con la posición neutra, prácticamente vamos a encontrar el balance y la tensión que ha tenido Colombia desde la suscripción de los acuerdos de paz frente a las condiciones y al contenido de este acuerdo. Resaltar de forma importante que el 12,5% de colombianos mayores de edad todavía no sabe cuál es su posición frente al contenido de los acuerdos de paz.